Buenas noches, bienvenidos al Real Castillo de Santa Catalina. Siempre cuando recibo a la gente procuro decirles que tenemos nombre completo, Real Castillo de Santa Catalina, que queda muy rimbombante, y luego el mote. Como buenos palmeros, Castillete, que significa castillito. Y que fue un mote que se pone a finales del siglo XIX para denigrar la fortaleza y convertirla, como de hecho fue así por orden del capitán general del momento, que era Valeriano Weyler Nicolau, en una zona de remonta militar. Y que, como veréis más tarde dentro, fruto del acopio de una fotografía de los primeros que empezaron a hacer rescate fotográfico relacionado con el castillo y con el sistema defensivo, que fue la organización llamada Estudios Generales de La Palma, y con cuyos fondos, que hoy estaban en manos del Cabildo, se empezó a formar en un proceso que comienza en el 2015 a crear un discurso expositivo del castillo, y del que hoy vamos a ver un nuevo paso, un nuevo escalón que se supera y que ayuda a comprender lo que es parte de nuestra historia más contemporánea, más reciente, y que por desgracia, cuando se estudia en nuestras escuelas y en nuestros institutos, pues se dice deprisa y corriendo, o simplemente mal, o no se cuenta. Pero como también es bien agradecido, que pues le doy las gracias a la señora concejal de Patrimonio del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, que está aquí presente y que nos dirá unas cosas. Pues buenas tardes a todos. Pues como bien dijo Fran, soy la actual concejala de Patrimonio Histórico, y pues de parte de mi excelentísimo Ayuntamiento, pues para mí es un honor poder presentar un acto como este para que todos nosotros, y la posibilidad de que todos los que quieran conozcan nuestro patrimonio y la importancia que tiene nuestra ciudad históricamente, que para muchos es desconocida. Sin duda alguna es un honor, y con este pequeño acto queremos aprovechar para conocer las nuevas cosas que tenemos, además de también las visitas nocturnas. Como no me lo sé de memoria, les voy a proceder a leer lo que nos han cedido para el Real Castillo de Santa Catalina. Lo que hoy nos va a explicar nuestro gestor y guía de este espacio es un ejemplo más de un esfuerzo continuado, con sentido pedagógico, en el que en todo momento se intenta, de una forma visual y sencilla, crear diferentes niveles expositivos apropiados para captar a todo el público, independientemente de la edad. Agradecer a las personas que ceden sus colecciones, entre las que cabe destacar la Asociación de Recreación Histórica de la Guarnición de La Palma, los 12 de Su Majestad, las aportaciones numismáticas de don Manuel Lorenzo o las del propio gerente. Fruto de estos desvelos, el Ministerio de Defensa ha propuesto al Museo Militar de Canarias de Almeida la prórroga de las maquetas de los reductos y castillos defensivos de esta ciudad, que podrán ver en el interior. Sin más, muchas gracias y esperamos que les guste. Bueno, paso a explicarles un poco. El castillo no tiene sino una puerta principal por donde hemos entrado. Cualquier visitante lo primero que tiene que saber es dónde está. Hay un panel expositivo que esperamos que dentro de poco se corrija algún fallo que tiene, alguno de bulto, pero nada más entrar, ahí veis dos pequeños cuadros que se colocarán dependiendo también de las condiciones meteorológicas, si no se pondrán dentro, en donde se ve de una forma bastante esquemática pero muy bien realizada cuál era la volumetría que tenía el castillo con sus diferentes dependencias en el último recuento y plano que se hace en 1843, ya con ejército español, ya no milicia, y que se estableció en varios puntos de la ciudad. Aquí especialmente estaba artillería y caballería, y en el ex convento franciscano de la Inmaculada Concepción estaba infantería. Luego también había otra serie de destacamentos repartidos en varias zonas de la isla, incluidos los llanos. Pero los más interesantes son estas zonas. Está colocado, pertenece a un trabajo de nuestro amigo Pepe López, es decir, José Melquiades López Medero,
que me cedió su trabajo para que lo sacase provecho de él, y entonces aproveché un estudio que él hizo sobre ese plano y de azul atlántico para, utilizando ese trabajo de modelo. Él es una persona no solamente que es un verdadero profesional, sino un enamorado de la historia contemporánea, pues aproveché para que fuese lisible y entendible mediante una simple numeración en donde no cada uno de los diagramas no supera los 14 puntos. Superar más de 14 puntos ya significa que es un engorre, en 3 idiomas. Todos sabéis que el castillo está visitado generalmente, casi el 90% de la población es hispanohablante o inglesa, francesa o alemana. Ponerlo en 4 idiomas era un poco complicado, pero como los franceses también hablan inglés, pues no había ningún inconveniente. Este forma parte de lo que va a ser el primer sistema expositivo, y en la zona de cañones se ha puesto un diagrama de las partes de un cañón, aprovechando que hay varios de diferentes calibres, tanto en español como en inglés y en alemán, pero sacadas de propias páginas de cada nación, para que no hubiese errores. Uno de los grandes errores de las traducciones, ya lo decía Cicerón hace muchísimo tiempo, que decía traductor traitor, traductor traidor. Entonces la mejor forma de eliminar esos problemas era recurrir a páginas de cada país especializadas para que no hubiese errores. Si pasamos castellano o del alcaide, el cuarto de oficial, para que me entiendan. Bueno, esta sala ahora mismo es la más operativa y la que casi siempre está abierta, y ya disponíamos de una copia de la Vista de la Ciudad de principios del 18, que se conserva en la Real Sociedad la Cosmológica y que fue cedida por acuerdo plenario de la Sociedad para la exposición que se hizo en el año 2010, la primera dedicada a aniversario de la victoria sobre Drake, y más tarde el Ayuntamiento consiguió una nueva copia a finales del año 2014, pero si se fijan, ahí está todavía la acuarela sin efectuarse la restauración, que se efectuó en el año 2015, a finales de 2015 hasta el 2016. Pues teníamos las maquetas militares, que como ya decía la concejal, se ha conseguido una prórroga por 5 años, y puesto en contacto con el Museo Militar de Almeida, pues se cambió lo que es la cartelería para poder decir que no es nuestro, sino que es cedido, con el logo del Museo Militar de Canarias de Almeida, que le corresponde, y gracias a ellos podemos presentar los planos que se corresponden a los bastiones o reductos de Santa Cruz de la Palma y el proyecto del nuevo castillo de Santa Catalina, que levanta en 1742 el ingeniero militar Antonio de la Rivière. Este señor nos da los planos más exactos que se conservan en Almeida y que sirven para poder identificar la evolución de cómo aquello que se pensaba a principios del siglo XVIII y que estaba en la Palmaria, cómo estaba a mediados, las maquetas, el estado de cómo estaba a principios del siglo XIX, y aprovechando los fondos de estudios generales que estaban en el Cabildo Insular en un almacén y que se habían recuperado en el año 2016 para ser expuestos aquí, pero colocando lo que se llama elementos de visibilidad, es decir, una pequeña zona identificativa de dónde está el reducto correspondiente. E incluso algunas zonas como esta, donde esa foto que es muy conocida, que es del año 1898, en plena guerra de Cuba, una zona del castillo, ¿cuál sería la zona actual a la que correspondería de donde está tomada la fotografía? De esa manera, el visitante logra, con un golpe de vista, identificar la evolución de las defensas a lo largo de 200 años. Y poder explicar a través de la fotografía por qué algunas desaparecieron, bien cubiertas y decapitadas por las obras de la avenida marítima,
o simplemente, como son estas dos que están aquí, el proceso que por orden del Capitán General, el castillo de San Miguel del Puerto es derruido y utilizado como relleno para los prismas de hormigón de las obras de ampliación del muelle. Realmente no era ampliación, era creación de un muelle, porque lo que había anteriormente era un simple fondeadero. Las cosas hay que decirlas como son. Otro de los elementos que, ahí ven otro plano, es precisamente este que se corresponde prácticamente con esta planta. ¿Lo ven? Es muy exacto. Si alguien quiere saber un plano si es exacto o no, que lo compare con un plano militar. Un plano militar es estricto, sin ambajes. Pero no desde ahora, desde siempre, desde por ejemplo el siglo XV, ya son planos bastante fiables. El elemento más interesante de lo nuevo es esto. Es una fragata norteamericana llamada el Constitution, que ataca a Santa Cruz de la Palma y termina entrando por la zona de Puerto Nao en el año 1803. Estamos a ver si le podemos cambiar, porque la maqueta venía con una bandera que no se corresponde con la época, pero que nos sirve para poder explicar de una forma sencilla el funcionamiento dentro de los barcos, cómo se estivaba en la quilla y la distribución de los diferentes puentes, y poder explicar por qué había que arriar las velas, anclar por ambos lados, cómo se manejaba la bomba de achique, qué cantidad de retroceso tenían los cañones. Claro, si a un joven imberbe que no ha visto nunca un barco de vela por dentro le pones este tipo de maqueta, que es bastante inusual, pues es un elemento bastante interesante. La otra gran sorpresa ha sido el descubrimiento en los papeles de Almeida de los planos del bastión de San Carlos y de San Miguel. Son muy interesantes porque ya se conservaba, gracias a estudios generales de los archivos escritos, una fotografía esta es la zona de los Quinchos, y este es el bastión de San Carlos, que fue demolido en 1949 para hacer una batería, y más tarde una zona, la parte superior, no la subterránea, para hacer un club de suboficiales. Pero aquí están los planos tal y como estaban en el siglo XVIII, y son tan exactos los planos que el otro día que estuve en el cuartel estuvimos midiendo y está equivocado en 37 centímetros. O sea, es muy poco. Es extraordinario. Luego tenéis aquí algo que también procede de estudios generales, las actas del ataque de Francis Drake, la versión del gobernador, que se hace 2 años después, la del secretario del ayuntamiento, que es coetánea, y la versión del siglo XVII de la transcripción de lo que pone Francis Drake. Esto es un elemento absolutamente inusual. En ningún país del mundo colocan la versión del que ataca y del atacado. Pero la historia es como una moneda, si no tiene 2 caras es falsa. La historia es el resultado de ambas. Por último, de los elementos últimos más recientes, son pertenecientes, bueno, veis un montón de elementos, de armamento, etcétera, etcétera, cedidos en depósito por la Asociación de Recreación Histórica de la Guarnición de La Palma, los 12 de Su Majestad, que también nos brindan con 2 actos o 3, dependiendo del año, aquí, de tantas efemérides, pues tenéis, para poder tener la comprensión de los 2 tipos de cañones que existen dentro del castillo, una bala del calibre de los cañones pequeños que están puestos en la parte central, junto con un trozo de canalón histórico del gran reducto que estaba en el otro lado de la isla, que es el de Juan Graj, y esto es un resto. Y detrás tenéis una bola que corresponde al medio sacre que está en ambas esquinas, que son gemelos, que es un calibre 22 y es de 14 kilos. Más las reproducciones de armamento que están aquí detrás y de munición real para los diferentes mosquetes, una palanqueta, etcétera, etcétera. Como estamos en obras, también se ha colocado
aquí detrás una pequeña zona comprensiva en donde se puede ver que las obras destapan la historia viva de la ciudad, y aquí se ve, por ejemplo, de Francisco, la época de alcalde Francisco Pagán, los primeros tipos de callado que hubo en la zona que corresponde al actual juzgado, una media bola encadenada de las que se utilizaban para destrozar los velámenes o rompernos a nosotros los techos e incendiar, un botijo y el resto de una baldosa de una casa de la zona, la casa Ferrer, que arde en un incendio en el año 1767, y que es la explicación por la cual aquí en esa zona de los balcones no se corresponden con el estado actual, porque esto es anterior a 1767, y sin embargo una de las casas de los Felipe, que es este balcón doble, sí es exacto, o esta que es de la casa de Massieu, que también es exacto. Como ven, todos estos elementos sirven para explicar y para entender. Pero ahora vamos a ir al lugar histórico más interesante del castillo, que es el calabozo. La historia del castillo, o de todo castillo, siempre es una historia honorable hasta que las autoridades deciden hacer en él otra cosa. Me explico. Los castillos son elementos para defenderse, jamás pueden atacar. Luego hay un prurito de honor muy elevado. ¿Qué ocurre? Tenemos una guerra, la guerra mal llamada de sucesión al trono español. Deciden trasladar, por motivos de esa guerra, el polvorín extramuros de la ciudad, zona de Calsinas, y el antiguo polvorín se convierte de hoy para mañana en una zona de calabozo para represión de aquellos que apoyan a el otro rey, Carlos de Habsburgo, austracistas. Año 1702 ya empiezan a encerrar a algunos austracistas que no quieren que venga el nieto de Luis XIV, olvidando que es nieto de la hermana del rey difunto y por tanto heredera de Carlos II, que había muerto sin descendencia. ¿Por qué digo que es una guerra mal llamada de sucesión al trono español? Porque ya Felipe V había tomado posesión y ya era rey de España en el año 1701. ¿Cuál es el motivo? Pues lo hablaremos, porque el calabozo está muy relacionado con Francia, porque le regala a su abuelo una zona que nos quedaba, lo último que nos quedaba en esa zona europea, que es una zona de la Borgoña belga, se la regala y pasa a formar parte de la Borgoña francesa. Aquel acto sencillo de amor filial entre su abuelo y su nieto, el abuelo es Luis XIV, porque le manda ingenieros, etcétera, etcétera, pues origina una guerra y que termina con el Tratado de Utrecht, que significa más pérdidas para España, pero la consolidación de un error, que es llamar a una nueva dinastía como Borbón, cuando realmente no viene por ser Borbón, sino por ser Austria. ¿Me explico, no? Bueno, vamos a pasar a ese calabozo, porque es necesario que hoy hagamos un acto de desagravio interesante. Giramos, bajamos por ahí. Importante. No sé si habéis ido a algunas de las conferencias que se han ido dando estos años, que son interesantísimas. Pero no sé por qué en esa base de textos que se pusieron para colocar, fueron eliminados. Y no se pusieron porque también estuvieron aquí desde que se crean esto como calabozo, desde mediados del siglo XVIII, por aquí van a estar pasando unos cuantos. En el siglo XIX también, en el siglo XX, y por supuesto, con las sacas que van a estar haciendo de forma continua los requetés y los miembros paramilitares de Acción Ciudadana, dando palizas, haciendo desaparecer algunos acaban incluso hasta en Mauthausen. Así que fíjense. Y claro, esta gente piensen que de los alcaldes de Santa Cruz de la Palma, entre la ley de municipios y el 36, menos uno o dos que no se sabe seguro, el resto todos fueron masones. Y es la época de mayor progreso de la ciudad y de la isla.
O sea, les debemos mucho. Pero como no sabíamos lo que hacían, como hay una mente un poco cicatera que lo que no sé es malo, encerrado. Hacía falta colocar y devolverles el honor poniendo una bandera, la bandera internacional, no es la local, que corresponde a la masonería internacional, y una insignia, una medalla, yo la terminología no la sé exacta, una medalla correspondiente a la masonería de Abora de La Palma, muy interesante y que estaba bien ponerla, porque quien no recuerda con honor a toda esta gente, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, son los cimientos de la cultura que tenemos, del progreso que tenemos, de lo que somos y de quienes somos. No reconocerlo es olvidar una parte de la historia que explica por qué estamos aquí. Y el último elemento está donde está Rubén, que ya es conocido, que es una bandera republicana, y también en sesión de Manuel Lorenzo pues tenemos ahí una moneda muy significativa de aquellas que están juradas por el centro, ¿se acuerdan? De la República, que son 25 pesetas del año 34. ¿25 pesetas? No. 25 céntimos, perdón. 25 pesetas, madre mía. Eso era un sueldo. Era rico. Como ven, para las nuevas generaciones el poder hacer esto y utilizar el contexto histórico para poder decir que por aquí pasaron todos simplemente por pensar diferente, es un elemento distinto, una forma distinta. Y con esto voy a acabar, por si alguien quiere preguntar algo. ¿Por qué lo colocamos? Las leyes de memoria histórica yo las llamo de desmemoria histórica, y lo voy a explicar. Porque una moneda, para que sea curso legal, tiene que tener dos caras, perfectamente impresas, igual que un billete. Si no están los dos lados, significa que es falsa. La historia, si tapamos debajo de la alfombra una parte, o no la nombramos, estamos hurtando la realidad y estamos creándole una expectativa de una historia falsa y sobre todo partidista. Tenemos que tratar a quienes nos visitan o los que vengan por este tipo de sitios como adultos, aunque sean niños. Es decir, hay que contarles las cosas como son, adaptadas a su nivel, pero sin mentir y sin ocultar. Y ya luego la persona ya decidirá, tendrá la capacidad para discernir qué es bueno y qué es malo. Y eso está expresado con un elemento pensado desde el primer momento. Si se fijan, la zona de Camastro, que hay un espacio en blanco muy grande en donde espero que algún día pueda colocar el listado de represaliados que pasaron por aquí completo. No lo sé. Es difícil, pero es posible, en ello estamos. Representa el mundo de los ideales, de los pensamientos. Todos los ideales, en principio, son buenos, son blancos, al igual que el de la puerta, la idea de libertad. Pero la historia, ¿qué es esto? Siempre es gris. No es ni blanca ni negra, sino matices de gris. Y con esto termino. Y un bizcocho hasta mañana. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cuándo cambiamos la bandera de Chaparral? Cuando ustedes me cedan o me digan dónde puedo adquirir una o cómo